Muy buenos días, familia. Dios me los bendiga nuevamente aquí juntos otra vez para estudiar la Biblia en un año. Hoy estamos en el día 265 de la Biblia en un año y vamos a estar leyendo Isaías 39, Isaías 40, Isaías 41 del 1 al 16. Hoy comenzamos el libro de los Efesios, tremendo, así que vamos a estar leyendo Efesios 1 todo el capítulo del 1 al 23, Salmo 66 del 1 al 20 y Proverbios 25-28. Así que quiero hablarles un poquito sobre el libro de los Efesios. El libro de los Efesios es llamada la reina de las epístolas paulinas, la corona del paulismo. Es tremendo porque aquí el apóstol Pablo está escribiendo el libro de los Efesios desde la cárcel en Roma y él comienza a explicar aquí grandes temas sobre la doctrina cristiana, sobre el cristianismo. También él describe, eh, estamos viendo cómo él empieza a describir en el primer capítulo que vamos a estar leyendo hoy, lo que es las doctrinas del Evangelio y después las experiencias de los cristianos. También comienza a hablar sobre los principios de la fe cristiana. Así que aquí vemos que Efesios es el cristianismo plasmado en un tratado. Así que lo importante de esto es que lo estudies y lo apliques al hombre interior. Es tremendo porque la verdad que esta es una de mis epístolas favoritas. Y aquí vemos cómo Efesios 1 nos comienza a hablar sobre el poder y el plan supremo de Dios sobre su iglesia. Y dice así Efesios capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y entonces aquí él les comienza a hablar, como les dije anteriormente, que dice que el Señor nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Aquí vemos el plan de redención donde Dios viene a rescatarnos y hacernos sus hijos para que nosotros vayamos y estemos reconciliados ante el Padre. Y dice así, también el versículo número 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que aquí vemos el plan de Dios sobre todo lo creado. Y vemos que dice aquí la palabra, a fin de que seamos para alabanza de su gloria a todos los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, dice la palabra, habiendo oído la palabra de verdad, en el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto está poderoso. Y dice que son las arras de vuestra herencia, las arras de bendición y de redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa, dice yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Aquí está Pablo dándole gracias al Señor y después dice la palabra en el versículo 17, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto está poderoso. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que nos ha llamado el Señor y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto es poderoso.
y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con vosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, dice la palabra, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, sobre todo a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y cuando nosotros leemos estas cosas y hablamos aquí, que dice que Él nos ha levantado según sus riquezas en gloria. ¿Y cuáles son estas riquezas de gloria? Que dice aquí, las riquezas de gloria de su herencia en los santos. Quiere decir que no solamente nosotros también somos herederos del reino de Dios y somos coherederos con Cristo Jesús, sino que tú y yo somos la herencia de Dios. Esto dice aquí este versículo cuando dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia, de la herencia de Dios en los santos? Aquí Pablo le quería dejar saber a estos efesios cuál era la grandeza de la herencia de Dios en su pueblo. Por lo general, como le dije, nosotros tenemos esa herencia en Dios, pero aquí Él le está diciendo, yo quiero que ustedes sepan y entiendan que ustedes son tan apreciados por Dios que Él los considera su propia herencia. ¿Por qué? Porque Jesús nos conoció a nosotros y conoció nuestra pobreza espiritual, ¿verdad? Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo puede Dios encontrar herencia alguna en nosotros? Sin embargo, Dios puede hacer riquezas de hombres y mujeres pobres, ¿verdad? Que Él invierte mucho tiempo en ellos. ¿Por qué? Porque ha invertido riquezas de amor en ti y en mí. Porque ha invertido riquezas de sabiduría en ti y en mí. Porque ha invertido riquezas de sufrimiento, riquezas de gloria. Y estas se acumulan para una rica herencia en Él, en nosotros. Nosotros, tú y yo, tenemos herencia en Cristo Jesús, pero tú y yo somos la herencia de Dios. Somos herencia para Dios. Esto es súper importante. Así que yo quiero que tú sepas que tú eres herencia de Dios. Esto es poderoso. Cuando habla de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, aquí Pablo quería que ellos supieran cuán grande era el poder de Dios para con nosotros los que creemos. Nosotros como cristianos tenemos que saber que servimos a un Dios que nos ama, a un Dios que pelea por nosotros, a un Dios de poder viviente que muestra su fuerza y su favor a su pueblo, o sea, está a favor tuyo y a favor mío. Entonces tú te pones a pensar dónde ha colocado Jesús este gran poder cuando la palabra dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿verdad? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y cuando dice que sometió todas las cosas debajo de su pie, de sus pies, de los pies de Cristo, quiere decir que este gran poder de resurrección, que es el mismo poder que resuelve, el poder que opera en ti y en mí a través del Espíritu Santo, es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, resucita a Cristo de los muertos. Este poder está sobre ti, está sobre mí en este tiempo, está sobre los creyentes, está sobre el cuerpo de Cristo. Y dice que ese gran poder de resurrección coloca a Jesús por encima de todas las cosas, porque Él es el primogénito, Él es el primero en resucitar, Él es el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? En este momento, esto es tremendo. Dice, y ahora todas las cosas están sometidas bajo los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque puso a Jesús como la cabeza sobre todas las cosas, incluyendo la iglesia. Quiere decir que está Dios Padre, y después de Dios Padre, Jesús es la cabeza de todo lo creado, ya sean seres celestiales, ya sean seres terrenales, ya sea la iglesia. Jesús es la cabeza de todo lo que existe. Amén. Ese es el poder que el Padre le ha dado a Jesús. Esto es tremendo. Y dice que Cristo en su exaltación sobre el universo es el regalo de Dios para la iglesia. Quiere decir que por eso tú y yo somos más que vencedores y somos herederos y coherederos, ¿verdad?
con Jesucristo, porque Jesús le ha dado esa exaltación sobre todo lo que existe, sobre todo el universo, sobre todas las cosas, a Jesús. Esto es tremendo. Y dice, la iglesia, la cual es su cuerpo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo, porque Jesús es la cabeza. Entonces todos nosotros que somos la comunidad de cristianos, los que hemos creído en Jesucristo, nosotros formamos el cuerpo de Cristo. La idea de la plenitud de aquel que lo llena todo en todo está hablando y está relacionado en la manera en que Jesús llena su iglesia con su presencia y sus bendiciones. Por eso en Él tú y yo estamos completos, porque Jesús es suficiente. Él llena todo el vacío en tu vida y todo lo que puede estar vacío en cualquier otro lugar. Por eso dice que Él todo lo llena en todo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. So, aquí vemos como la gloria final, ¿verdad?, de Jesucristo es una gloria donde Dios Padre infinitamente lo exalta. Él es infinitamente exaltado. Los ángeles y los arcángeles están sujetos a Él. Todo lo creado está sujeto a Él, pero nosotros, los creyentes, nosotros, la iglesia, estamos unidos a Él. Acuérdate, Jesucristo muere para que tú y yo seamos reconciliados junto al Padre. Cuando el Padre te ve desde los cielos, ve a Jesucristo como intermediario tuyo, como sumo sacerdote en el medio, dice la palabra, intercediendo por ti y por mí. Dios Padre le pregunta a Jesús, Jesús le dice, este está lavado, yo morí por él. Él me aceptó, mi sangre ahora lo sella. Él está sellado con las arras del Espíritu. Eres tu herencia. Y ahí Dios te reconoce y sabes que tú eres hijo. Y esa unión te lleva directamente acceso al Padre. Así que por eso tú y yo tenemos un acceso directo y no tenemos que meternos a través de más nada, porque Jesús es el mediador entre Dios Padre y el hombre. Por eso, como Cordero inmolado, muere en la cruz, ¿verdad? Porque su sangre era perfecta y sin pecado para redimirte a ti y salvarte y guardarte y perdonarte. Es por eso que nosotros somos la herencia de Dios. Si algo me impactó a mí estudiando esto, es que el Señor nos considera su herencia. Dios considera que tú eres su herencia. El Señor te bendiga en esta preciosa mañana. Medita bien otra vez en cada palabra de este capítulo porque verdaderamente está poderosa. Nos vemos mañana nuevamente en la Biblia en un año. Dios les bendiga. Chao, bye bye.